Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según Alito Moreno, conocido por su carrera política que lo llevó a ocupar posiciones de poder dentro del sistema político mexicano, enfrentó uno de los momentos más críticos y controversiales de su vida cuando, impulsado por la presión del entorno político y el temor a las revelaciones del padre Pistolas, decidió intentar silenciarlo de manera definitiva. El padre Pistolas, cuyo nombre real se mantuvo protegido durante años por razones de seguridad, se había convertido en una figura incómoda para varios sectores del poder, pues su labor pastoral incluía no solo la guía espiritual de su comunidad, sino también la denuncia de actos de corrupción, abuso de autoridad y conexiones ilícitas entre políticos y grupos empresariales que operaban con impunidad en distintas regiones del país. La influencia del padre Pistolas había crecido rápidamente entre los fieles y la población en general, gracias a su carisma, su capacidad para conectar con los más vulnerables y su valentía al hablar de temas que la mayoría prefería ignorar o mantener en secreto. Fue precisamente esa creciente notoriedad la que llevó a Alito Moreno, entonces en un momento de alta tensión política, a considerar opciones extremas para frenar lo que él percibía como una amenaza directa a su reputación y a su posición de poder. Durante semanas, se llevaron a cabo reuniones clandestinas, llamadas telefónicas en horarios inusuales y encuentros con intermediarios que actuaban como nexos entre el mundo político y aquellos dispuestos a ejecutar planes que no podían ser visibles públicamente. La planificación del intento de silenciar al padre Pistolas no fue improvisada, involucró estudios sobre sus rutinas, análisis de sus movimientos, identificación de lugares donde se sentía más seguro y de aquellos donde su vulnerabilidad podía ser aprovechada. Todo estaba pensado con precisión quirúrgica, desde la selección del lugar hasta la logística de la ejecución, incluyendo rutas de escape y posibles coartadas que permitieran que cualquier acción pareciera un accidente o un hecho aislado. Sin embargo, lo que parecía una operación cuidadosamente calculada comenzó a desmoronarse debido a la propia complejidad del plan y a la resistencia de quienes, en silencio, apoyaban al sacerdote. El padre Pistolas no era un hombre común, su intuición, su red de contactos y su profundo conocimiento de las dinámicas del poder le permitieron anticipar movimientos y preparar defensas sin que Alito Moreno lo supiera. La tensión aumentó cuando los intermediarios comenzaron a mostrar signos de duda, conscientes de que un error podría exponerlos a consecuencias legales y morales graves. Los días se convirtieron en semanas de incertidumbre, y lo que inicialmente fue concebido como un acto de control político e intimidación empezó a generar fisuras internas en el círculo más cercano de Moreno. Fue en ese momento de crisis interna cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas de arrepentimiento. Alito Moreno, acostumbrado a manejar situaciones complejas con frialdad estratégica, se encontró enfrentando sentimientos que no esperaba: miedo, culpa y la convicción de que la vida de otra persona estaba en riesgo por sus decisiones. Los testimonios de quienes presenciaron sus momentos de reflexión indicaban que hubo noches enteras en las que no podía dormir, atormentado por la idea de que un sacerdote, un hombre dedicado a la espiritualidad y al bienestar de su comunidad, pudiera ser víctima de un plan diseñado por su propia mano. La combinación de presión externa, conciencia interna y la percepción pública que comenzaba a formarse debido a filtraciones parciales hizo que Alito Moreno reconsiderara sus acciones. No fue un proceso inmediato ni sencillo. La envergadura de su poder y la costumbre de actuar con determinación le dificultaban reconocer su vulnerabilidad emocional, pero la certeza de que estaba a punto de cruzar un límite irreparable lo obligó a detenerse. La narrativa completa de este episodio incluye reuniones secretas, conversaciones grabadas por intermediarios que luego se filtraron, correos electrónicos encriptados y testimonios de testigos que detallan cómo Moreno, en un giro inesperado, decidió abortar el plan. Este acto de detención no fue anunciado públicamente, ocurrió en la clandestinidad, con la discreción que caracteriza a las operaciones políticas de alto nivel, y fue acompañado de una decisión adicional: buscar la reconciliación y, en lo posible, reparar el daño moral que su intención había causado. El arrepentimiento de Alito Moreno no se limitó a la decisión de no ejecutar el plan, se extendió a un reconocimiento interno del error, a la confrontación con sus propios principios y a la necesidad de cambiar la manera en que percibía el poder y sus límites. En los meses posteriores, comenzó un proceso silencioso de acercamiento al padre Pistolas, inicialmente mediante intermediarios de confianza y luego a través de gestos de apoyo indirecto a proyectos sociales vinculados con la Iglesia que buscaban proteger a las comunidades más vulnerables. La transformación de Moreno no fue inmediata, y la memoria de sus intenciones pasadas permaneció como una sombra que lo acompañaba en cada decisión pública y privada. Sin embargo, la historia del intento fallido de silenciar al padre Pistolas se convirtió en un recordatorio del poder de la conciencia, de la influencia de la moral y de la capacidad de arrepentimiento incluso en los entornos más complicados del poder político. Con el tiempo,
se pudo observar cómo su comportamiento cambió en distintas áreas, en la manera de interactuar con la prensa, en la forma de tomar decisiones legislativas y en su acercamiento a figuras religiosas y comunitarias, priorizando la colaboración y la transparencia sobre la confrontación y la manipulación. La narrativa completa de este episodio incluye detalles de reuniones que duraron horas, discusiones acaloradas sobre las posibles consecuencias legales, debates internos sobre la ética y la fe, y la intervención de asesores que lo confrontaron con la posibilidad de que un acto de violencia contra un líder espiritual tendría repercusiones históricas y morales irreparables. Alito Moreno, al final, tomó conciencia de que la verdadera fuerza no reside en el control absoluto sobre los demás, sino en la capacidad de reconocer los propios errores y buscar rectificar el daño antes de que sea demasiado tarde. La historia del padre Pistolas y la tentativa de silenciamiento por parte de Moreno se convirtió en un tema de análisis político, social y religioso, estudiado por expertos que buscaban entender cómo se cruzan el poder, la ética y la fe en contextos complejos. Los documentos y testimonios posteriores revelaron la profundidad del arrepentimiento, así como las acciones concretas que Moreno emprendió para restaurar relaciones, apoyar iniciativas comunitarias y, en última instancia, demostrar que su intención original no se concretó gracias a la intervención de la conciencia, el destino y la prudencia de quienes lo rodeaban. Este episodio dejó lecciones claras sobre la fragilidad del poder cuando se enfrenta a principios morales sólidos, la influencia de figuras carismáticas como el padre Pistolas y la capacidad humana de cambiar incluso en las circunstancias más difíciles. La historia completa abarca no solo los eventos inmediatos, sino también el largo proceso de reconciliación, la documentación de la intención fallida, la intervención de líderes religiosos y comunitarios, y la evolución de la percepción pública sobre ambos personajes, mostrando cómo la verdad y la moral pueden prevalecer sobre. En Jericó atravesaba un camino que iba para Jerusalén y el de La corrupción y la ambición cuando se toman decisiones guiadas por la reflexión y el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento de Alito Moreno, manifestado en aquel momento crítico, se convirtió en un punto de inflexión no solo para su vida personal, sino también para la dinámica política y social que lo rodeaba. La decisión de no llevar a cabo el plan contra el padre Pistolas, aunque silenciosa y discreta, generó un efecto dominó que impactó a múltiples niveles, desde la percepción de sus colaboradores más cercanos hasta la reacción de quienes habían sido testigos indirectos de la planificación inicial. En el ámbito político, la noticia del cambio de decisión comenzó a filtrarse lentamente a través de canales no oficiales, generando debates internos en partidos, comisiones y organizaciones vinculadas al poder legislativo y ejecutivo. Analistas comenzaron a estudiar la situación, destacando la importancia de la ética y la conciencia individual frente a la presión de los intereses colectivos y el temor a la exposición pública. La figura de Alito Moreno, hasta entonces percibida como rígida y calculadora, comenzó a mostrar matices inesperados, un hombre capaz de reconocer la fragilidad de la vida humana y de valorar la integridad por encima del poder. Por otro lado, el padre Pistolas, ajeno en gran medida a la magnitud de lo que se había planeado en su contra, continuó con su labor pastoral y social, fortaleciendo su relación con la comunidad y aumentando su influencia entre quienes buscaban justicia, transparencia y liderazgo espiritual auténtico. Sus sermones, sus intervenciones públicas y su presencia constante en las comunidades más vulnerables se convirtieron en un símbolo de resistencia moral y de la capacidad de la fe para proteger a quienes se comprometen con la verdad. En los días y semanas posteriores al intento frustrado, se documentaron encuentros secretos entre Alito Moreno y mediadores de confianza, diseñados para explorar vías de reconciliación y para establecer un marco de cooperación indirecta que evitara futuros conflictos. Estos encuentros, desarrollados con extrema discreción, incluyeron discusiones sobre proyectos sociales, asistencia a comunidades necesitadas y apoyo a iniciativas educativas y de salud impulsadas por la Iglesia. A nivel personal, Moreno enfrentó una intensa confrontación interna, la culpa por haber considerado un acto violento, la ansiedad por las posibles repercusiones y la necesidad de reconstruir su imagen pública y privada lo obligaron a reevaluar sus prioridades. La reflexión lo llevó a un cambio profundo en su comportamiento, manifestado en decisiones legislativas más prudentes, en la búsqueda de diálogo con líderes de distintas comunidades y en una postura más conciliadora frente a la prensa y la opinión pública. Paralelamente, la historia comenzó a trascender los límites del poder político y religioso local. Periodistas, historiadores y analistas sociales comenzaron a registrar los acontecimientos, documentando la complejidad de la situación, los factores de riesgo, las motivaciones personales y las repercusiones éticas de los actos planeados. La narrativa completa se volvió un caso de estudio sobre cómo la conciencia individual puede actuar como contrapeso frente a la presión de estructuras de poder, y sobre cómo la decisión de arrepentirse puede alterar radicalmente el curso de los acontecimientos.
En el entorno familiar y cercano, la tensión era palpable. Amigos, familiares y colaboradores directos percibieron cambios en Moreno, una mayor introspección, la búsqueda de consejos de personas de confianza, y un interés genuino por reparar, en lo posible, los daños morales y sociales derivados de sus acciones y decisiones. El arrepentimiento, en este contexto, no se limitó a un acto emocional pasajero, sino que se tradujo en acciones concretas que involucraron apoyo económico a proyectos comunitarios, participación en programas de prevención de violencia y colaboración con iniciativas educativas orientadas a la juventud, buscando mitigar los efectos del entorno de riesgo que él mismo había contribuido a generar. Además, la historia del intento de silenciamiento y la posterior rectificación se convirtió en un referente para debates éticos y políticos en universidades, foros ciudadanos y seminarios religiosos. Se analizó cómo las decisiones tomadas en momentos de presión extrema pueden ser reconsideradas a través de la introspección, la ética y la conciencia del impacto en la vida de otros. La relación entre Alito Moreno y el padre Pistolas, aunque marcada por la tensión inicial, evolucionó hacia un entendimiento basado en la prudencia, el respeto y la necesidad de proteger la integridad de la comunidad. Ambos, a su manera, comenzaron a colaborar indirectamente en proyectos sociales, buscando crear un impacto positivo y demostrar que incluso los conflictos más intensos pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento moral. Con el tiempo, se documentaron testimonios de personas que, habiendo estado al tanto de los planes iniciales, destacaron cómo la intervención de la conciencia de Moreno evitó un daño irreversible. Estos relatos reflejaban la complejidad de las decisiones humanas, la capacidad de arrepentimiento y la influencia que un solo individuo puede tener al decidir actuar en favor de la ética, la justicia y la vida. La narrativa completa también incluye detalles de reuniones confidenciales con asesores legales y espirituales, debates internos sobre la conveniencia de revelar públicamente la intención inicial y la valoración de los riesgos sociales y políticos asociados. La decisión de no ejecutar el plan se convirtió en un acto de redención silenciosa, una prueba de que la reflexión y la acción ética pueden prevalecer incluso en los entornos más hostiles y cargados de poder. A nivel comunitario, los efectos se hicieron visibles. Programas de apoyo social iniciados por el padre Pistolas recibieron respaldo indirecto de Moreno, generando mejoras significativas en comunidades vulnerables, desde acceso a educación hasta servicios de salud y desarrollo cultural. Esta cooperación, aunque discreta, evidenciaba cómo la conciencia y el arrepentimiento podían traducirse en acciones concretas y transformadoras. Finalmente, la historia completa de Alito Moreno y el padre Pistolas se convirtió en un testimonio de la complejidad del poder, la influencia de la conciencia humana y la capacidad de transformación personal. Documentos, entrevistas y análisis posteriores destacaron cómo un momento crítico de decisión pudo cambiar el curso de la vida de ambos, evitando un desenlace trágico y generando oportunidades de colaboración y reconciliación que beneficiaron a múltiples comunidades. Esta historia no solo refleja la intersección entre política y religión, sino también la importancia de la ética, la reflexión y el arrepentimiento como fuerzas capaces de alterar profundamente el curso de los acontecimientos, demostrando que incluso en los escenarios más adversos, la humanidad puede prevalecer sobre la ambición y el control. Fabricados y hechos. La tercera etapa de esta historia se centra en las repercusiones prolongadas del arrepentimiento de Alito Moreno y en cómo su relación indirecta con el padre Pistolas comenzó a generar transformaciones visibles en la sociedad, en la política y en la percepción pública. Tras el episodio inicial, Moreno inició un proceso silencioso de aprendizaje y observación, donde analizó cada decisión tomada, cada influencia que lo había llevado a considerar un acto extremo y cada error que pudo haber tenido consecuencias irreversibles. Su introspección no se limitó a la esfera privada, incluyó la revisión de políticas, la evaluación de programas de apoyo social y la reconsideración de alianzas políticas que anteriormente se habían mantenido más por conveniencia que por ética. En paralelo, el padre Pistolas continuó su labor pastoral y social con un enfoque aún más firme, consciente de que su presencia y sus denuncias habían generado una tensión que, de no haberse manejado correctamente, habría podido derivar en tragedia. Sin embargo, lejos de retraerse, su autoridad moral y su influencia se fortalecieron, convirtiéndose en un referente de integridad y valentía frente a la corrupción y los abusos de poder. Lo que inicialmente parecía un conflicto entre poder político y liderazgo religioso se transformó en un escenario donde la ética y la conciencia comenzaron a imponerse como fuerzas decisivas. Moreno, en un esfuerzo por reparar moralmente su intención fallida, comenzó a canalizar recursos y apoyo a iniciativas dirigidas por la Iglesia y por organizaciones civiles, priorizando la educación, la salud y la prevención de violencia en zonas de alto riesgo. Esta intervención, aunque discreta, generó un cambio palpable en varias comunidades,
fortaleciendo la colaboración entre el poder político y la sociedad civil y demostrando que la acción ética, aun cuando surge de la culpa, puede tener efectos positivos tangibles. Con el paso del tiempo, los ecos de la intención de silenciamiento se convirtieron en un caso de estudio en foros políticos y académicos. Analistas describieron la situación como un ejemplo de cómo la presión del poder y la ambición pueden llevar a decisiones extremas, y cómo la intervención de la conciencia y el arrepentimiento pueden alterar radicalmente el curso de los acontecimientos. Moreno comenzó a participar en seminarios, conferencias y reuniones estratégicas, compartiendo su experiencia como una advertencia y como una enseñanza sobre los límites éticos en la política y la vida pública. Además, su transformación personal influyó en su círculo cercano. Colaboradores, asesores y colegas empezaron a observar cambios en su forma de liderar, priorizando la transparencia, la prudencia y la colaboración sobre la imposición y la manipulación. Esta transformación se reflejó también en sus declaraciones públicas, en su relación con medios de comunicación y en su manera de interactuar con líderes comunitarios y religiosos, mostrando un compromiso renovado con la integridad y la responsabilidad social. La narrativa completa incluye episodios específicos de apoyo directo a comunidades vulnerables, como la construcción de centros educativos, programas de becas, iniciativas de salud preventiva y talleres de desarrollo cultural, todos vinculados indirectamente al trabajo del padre Pistolas. Estas acciones, aunque discrecionarias y cuidadosamente planificadas para no generar conflictos adicionales, demostraron que el arrepentimiento puede convertirse en motor de cambio positivo cuando se traduce en decisiones concretas y responsables. A nivel social, la historia generó reflexiones profundas sobre el papel de los líderes políticos y religiosos, sobre la interacción entre ética y poder, y sobre cómo la conciencia individual puede influir en la sociedad a gran escala. Ciudadanos, líderes comunitarios y académicos comenzaron a analizar el caso como un ejemplo de resiliencia, redención y la importancia de la responsabilidad moral incluso en escenarios complejos y de alto riesgo. La historia también destacó el impacto de la comunicación y la discreción. Las filtraciones parciales, los intermediarios de confianza y la documentación de acciones previas permitieron que el conocimiento del intento de silenciamiento se manejara sin provocar un escándalo inmediato, al mismo tiempo que mantenía un registro histórico que serviría como lección para futuras generaciones. Con el tiempo, se pudieron documentar los efectos indirectos de la reconciliación, la colaboración en programas sociales, la coordinación en iniciativas educativas y la promoción de valores éticos en la política y la comunidad, todo en un marco de respeto y prudencia que evitó confrontaciones directas. La narrativa completa también incluye las tensiones internas que Moreno enfrentó, la lucha constante entre la ambición y la ética, y cómo la conciencia se convirtió en un factor decisivo para guiar su comportamiento futuro. Este proceso de transformación, aunque prolongado y lleno de desafíos, evidenció que la capacidad de arrepentirse y de rectificar decisiones potencialmente destructivas es una de las fuerzas más poderosas que un individuo puede ejercer en contextos de poder y presión. Paralelamente, el padre Pistolas continuó su labor, consolidando su liderazgo espiritual y social, y demostrando cómo la fe, la resiliencia y la integridad pueden proteger y guiar a las comunidades, incluso frente a amenazas directas provenientes de figuras de poder. La historia se convirtió en un ejemplo de cómo los conflictos más intensos pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje, cooperación y desarrollo social, evidenciando la importancia de la ética, la conciencia y la reflexión en la toma de decisiones, tanto a nivel personal como colectivo. Finalmente, la narrativa extendida de Alito Moreno y el padre Pistolas abarcan no solo los eventos inmediatos, sino también las repercusiones a largo plazo, la reconstrucción de relaciones, el impacto en la comunidad y las lecciones éticas y morales que surgieron de esta experiencia. Se convirtió en un referente de estudio sobre la interacción entre política, poder, moral y fe, mostrando cómo el arrepentimiento y la acción ética pueden cambiar el curso de la historia, proteger vidas y generar beneficios tangibles para la sociedad en general. La historia completa demuestra que incluso en los entornos más hostiles, donde el poder y la ambición parecen dominar, la conciencia, la ética y la voluntad de rectificar pueden prevalecer, dejando un legado de transformación, aprendizaje y esperanza para futuras generaciones. En la cuarta fase de esta historia, la transformación de Alito Moreno y la influencia del padre Pistolas comenzaron a entrelazarse de manera más profunda, generando cambios en la política, en la percepción pública y en la dinámica social de las comunidades. Lo he criticado y seré, afectadas. Tras el arrepentimiento, Moreno no solo modificó su comportamiento personal y político, sino que también comenzó a implementar estrategias para prevenir situaciones similares en el futuro, tanto dentro de su círculo de colaboradores como en su interacción con instituciones religiosas y sociales. Estas estrategias incluyeron la creación de comités de ética interna,
la supervisión de proyectos de apoyo comunitario y la designación de intermediarios confiables para mediar en la relación con líderes religiosos, asegurando que cualquier acción se mantuviera dentro de los límites legales y morales. Paralelamente, el padre Pistolas consolidó su liderazgo, fortaleciendo redes de comunicación con otras comunidades y líderes espirituales, desarrollando programas de educación moral y ética, y expandiendo su labor social para incluir prevención de violencia, asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y promoción de la justicia social. La interacción indirecta entre Moreno y el padre Pistolas, aunque discreta y cuidadosamente manejada, comenzó a dar frutos tangibles. En diversas comunidades, se observaron mejoras en infraestructura educativa, acceso a servicios de salud, programas de alimentación y desarrollo cultural, todo bajo la coordinación de organizaciones vinculadas al padre Pistolas, pero con apoyo logístico y financiero indirecto proporcionado por Moreno y sus colaboradores. Este proceso de cooperación silenciosa, aunque complejo, se convirtió en un ejemplo de cómo antiguos conflictos pueden transformarse en alianzas estratégicas cuando existe un compromiso genuino con la ética, la conciencia y el bienestar colectivo. Los medios de comunicación comenzaron a registrar fragmentos de esta transformación, destacando la evolución de Moreno de un político temido a un actor más prudente y ético, aunque sin revelar la totalidad de la historia por motivos de confidencialidad y seguridad de las partes involucradas. Analistas políticos y expertos en ética comenzaron a utilizar este caso como referencia para debates sobre la interacción entre poder, moralidad y responsabilidad social, mostrando cómo un solo acto de arrepentimiento puede generar cambios de gran alcance en la sociedad y en la percepción de los líderes públicos. La historia también evidenció la importancia de la documentación y los registros de los acontecimientos. Los intermediarios que participaron en las negociaciones iniciales, los asesores legales y los colaboradores cercanos de Moreno y del padre Pistolas mantuvieron registros detallados, no solo de las acciones, sino también de las motivaciones, las conversaciones y las decisiones tomadas en cada momento crítico. Estos documentos se convirtieron en una fuente invaluable para estudios posteriores sobre ética, liderazgo y resolución de conflictos, permitiendo reconstruir paso a paso cómo un intento de silenciar a un líder espiritual se transformó en un ejemplo de redención y colaboración social. En el ámbito comunitario, los efectos fueron notorios, la confianza en las instituciones se fortaleció, los programas sociales mejoraron su alcance y eficacia, y la población comenzó a percibir que los conflictos entre poder político y liderazgo religioso podían resolverse mediante diálogo, ética y cooperación silenciosa. Esta percepción cambió la dinámica social, generando un clima más propicio para la colaboración entre autoridades y líderes comunitarios, y fomentando la participación activa de la ciudadanía en la supervisión y promoción de proyectos de desarrollo social. A nivel personal, Moreno experimentó un proceso continuo de introspección y aprendizaje. La conciencia de su intención inicial y el arrepentimiento posterior se convirtieron en guías para su toma de decisiones, influyendo en su comportamiento político, en sus interacciones sociales y en la manera en que enfrentaba la presión de los medios y de sus adversarios políticos. Esta transformación no pasó desapercibida para sus colaboradores y colegas, quienes comenzaron a adoptar prácticas similares de ética y responsabilidad, generando un efecto multiplicador que extendió la influencia positiva de las decisiones de Moreno más allá de su círculo inmediato. La historia también incluyó episodios de tensión residual, ya que algunos sectores del poder político y empresarial permanecieron escépticos sobre el cambio de Moreno, cuestionando sus motivaciones y observando con desconfianza sus gestos de cooperación con el padre Pistolas. Sin embargo, la consistencia de sus acciones, la transparencia en la gestión de proyectos sociales y la intervención constante de mediadores de confianza ayudaron a consolidar la credibilidad de Moreno y a disminuir las sospechas de quienes inicialmente se oponían a su transformación. La narrativa completa de esta fase incluye la implementación de programas educativos orientados a la juventud, talleres de desarrollo moral y ético, campañas de prevención de violencia y apoyo a familias en situación vulnerable. Todos estos proyectos fueron supervisados de manera conjunta por representantes del padre Pistolas y por colaboradores de Moreno, asegurando que los recursos fueran utilizados de manera eficiente y ética, y que los beneficios llegaran a quienes más los necesitaban. Además, se documentaron reuniones estratégicas en las que se discutieron posibles riesgos, medidas preventivas y la coordinación de esfuerzos entre diferentes actores comunitarios y políticos. Estas reuniones, aunque discretas, demostraron la importancia de la planificación ética y la comunicación efectiva para evitar conflictos y maximizar el impacto positivo de las acciones. La historia continuó desarrollándose con la aparición de nuevas iniciativas conjuntas, incluyendo la creación de fondos de apoyo educativo, programas de becas, clínicas móviles de salud, talleres de desarrollo cultural y proyectos de prevención de adicciones. Cada uno de estos esfuerzos reflejaba no solo la intención de reparar el daño moral inicial,
sino también la voluntad de construir un legado positivo y duradero que beneficiara a generaciones futuras. Con el tiempo, se pudo observar un cambio en la percepción pública. Ciudadanos, líderes comunitarios y académicos comenzaron a reconocer que la historia de Moreno y el padre Pistolas era un ejemplo de cómo la conciencia y el arrepentimiento pueden transformar conflictos potencialmente destructivos en oportunidades de colaboración, aprendizaje y desarrollo social. Esta fase de la historia demuestra que incluso las decisiones más extremas pueden ser revertidas a través de la ética, la reflexión y la acción responsable, y que la redención es posible cuando existe un compromiso genuino con la justicia, la vida y el bienestar colectivo. Cristo se enoja y le reclama. En esta quinta etapa de la historia, los efectos del arrepentimiento de Alito Moreno y la influencia del padre Pistolas comenzaron a consolidarse de manera tangible, mostrando cómo decisiones individuales pueden tener un impacto profundo y duradero en la sociedad, la política y la percepción pública. Tras varios meses de coordinación silenciosa, los proyectos sociales impulsados por esta cooperación discreta comenzaron a evidenciar mejoras significativas en comunidades que anteriormente enfrentaban altas tasas de marginación, violencia y carencias en servicios básicos. Centros educativos fueron equipados con bibliotecas, laboratorios y espacios recreativos. Clínicas de salud comenzaron a ofrecer atención médica preventiva y de emergencia, y programas culturales y deportivos promovieron la participación de la juventud en actividades constructivas, alejándola de contextos de riesgo. Cada uno de estos logros fue supervisado con precisión y transparencia, combinando la experiencia organizativa de Moreno con la autoridad moral y espiritual del padre Pistolas. A nivel político, la transformación de Moreno comenzó a influir en su entorno inmediato. Sus decisiones en comisiones, votaciones y negociaciones legislativas reflejaban un enfoque más ético y responsable, priorizando la colaboración y el bienestar colectivo sobre la ventaja personal o partidaria. Esto generó un cambio en la dinámica interna de su partido, donde algunos miembros inicialmente escépticos comenzaron a adoptar prácticas similares de ética y cooperación, fomentando un clima de mayor integridad y responsabilidad. La historia también comenzó a despertar interés académico y mediático. Investigadores en ciencias políticas, sociología y ética realizaron estudios de casos sobre la interacción entre poder, conciencia y arrepentimiento, documentando cómo un acto de decisión individual pudo transformar relaciones entre política, religión y sociedad civil. Conferencias, artículos y seminarios comenzaron a utilizar la experiencia de Moreno y el padre Pistolas como ejemplo de redención, colaboración ética y resolución de conflictos en contextos de alta presión. La narrativa incluye además la gestión de conflictos residuales. Sectores opositores y críticos continuaron observando con desconfianza cada movimiento de Moreno, cuestionando la autenticidad de su arrepentimiento. Sin embargo, la consistencia de sus acciones, el apoyo a proyectos comunitarios y la mediación del padre Pistolas permitieron disminuir estas tensiones y establecer un marco de cooperación silenciosa, donde el bienestar de la comunidad se convirtió en prioridad sobre cualquier interés político o personal. En el ámbito espiritual, el padre Pistolas fortaleció su liderazgo moral, promoviendo la ética, la justicia social y la prevención de violencia como pilares de su labor pastoral. Su influencia se amplió a través de seminarios, talleres y programas de formación dirigidos a líderes comunitarios y jóvenes, consolidando un enfoque de liderazgo basado en principios de integridad, resiliencia y compromiso social. La interacción entre Moreno y el padre Pistolas se convirtió en un modelo de coordinación discreta y ética, demostrando que incluso en contextos de alta tensión, la colaboración basada en la moral y la conciencia puede generar resultados significativos y duraderos. La historia también refleja cómo el arrepentimiento puede transformarse en motor de acción social. Moreno, consciente de su error inicial, canalizó recursos económicos, Patrimonio ilícito, logísticos y estratégicos hacia iniciativas que fortalecieran la educación, la salud y la cohesión comunitaria, asegurando que su influencia se tradujera en beneficios concretos para la sociedad. Este enfoque generó un cambio gradual pero constante en la percepción pública, donde ciudadanos, líderes comunitarios y académicos comenzaron a reconocer la posibilidad de transformación ética y de redención incluso en figuras políticas que inicialmente habían actuado con ambición y control. La narrativa se enriquece con episodios de interacción directa entre líderes comunitarios, representantes religiosos y autoridades locales, donde se discutieron estrategias para maximizar el impacto social de los proyectos, prevenir conflictos y garantizar la transparencia en la gestión de recursos. Cada reunión, cada decisión y cada acción se documentó cuidadosamente, creando un registro histórico que permitió estudiar y replicar modelos de cooperación ética y responsabilidad social en diferentes contextos. Con el tiempo, los efectos de esta colaboración comenzaron a reflejarse en indicadores sociales medibles,
disminución de violencia en comunidades vulnerables, aumento en la asistencia escolar, mejora en indicadores de salud y fortalecimiento de la cohesión comunitaria. La combinación de liderazgo moral, supervisión estratégica y cooperación política demostró que el arrepentimiento puede convertirse en una fuerza transformadora, capaz de generar cambios positivos y duraderos. A nivel personal, Moreno continuó su proceso de introspección y aprendizaje, enfrentando la memoria de sus decisiones pasadas y transformando la culpa en acciones concretas que beneficiaran a la comunidad. Esta evolución personal no solo consolidó su credibilidad, sino que también fortaleció su influencia como ejemplo de cómo la ética y la conciencia pueden superar la presión del poder y la ambición. Paralelamente, el padre Pistolas continuó expandiendo su labor social y espiritual, consolidando redes de apoyo, programas educativos y proyectos culturales que fortalecieron la resiliencia de la población y promovieron valores de justicia, solidaridad y ética. La historia completa de este periodo muestra cómo la interacción entre arrepentimiento, conciencia y acción ética puede transformar conflictos potencialmente destructivos en oportunidades de desarrollo social, cooperación comunitaria y liderazgo moral. Los registros documentales, testimonios de testigos y análisis académicos resaltan la importancia de la transparencia, la planificación ética y la coordinación efectiva para garantizar que los esfuerzos generen resultados positivos y sostenibles a largo plazo. Finalmente, esta etapa de la narrativa evidencia que la historia de Alito Moreno y el padre Pistolas se convirtió en un ejemplo de cómo la conciencia humana y el arrepentimiento pueden cambiar el curso de los acontecimientos, proteger vidas, fomentar la justicia social y generar un impacto duradero en la sociedad, demostrando que incluso en los entornos más complejos y cargados de poder, la ética y la moral pueden prevalecer y transformar la realidad de manera significativa. Con el paso del tiempo, la historia de Alito Moreno y el padre Pistolas se consolidó como un ejemplo histórico de arrepentimiento, ética y transformación personal. Lo que comenzó como un intento de silenciar a un líder espiritual se convirtió en un testimonio de cómo la conciencia humana puede frenar decisiones extremas y generar un cambio positivo en la sociedad. Los proyectos sociales implementados, desde la educación hasta la salud y la cultura, demostraron que incluso en los entornos más hostiles, la cooperación ética puede superar la ambición y la presión del poder. Moreno, al reconocer sus errores y actuar para reparar el daño moral, no solo transformó su vida, sino también la percepción pública y la dinámica de las comunidades que se beneficiaron de sus acciones. Por su parte, el padre Pistolas continuó su labor, fortaleciendo su liderazgo espiritual y social, y consolidando un legado de integridad, resiliencia y justicia que inspiró a generaciones. Esta historia nos recuerda que la redención y la reconciliación son posibles, que los errores pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje, y que la ética y la conciencia son fuerzas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Si esta historia te impactó y quieres conocer más relatos sorprendentes de valentía, arrepentimiento y transformación, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu like para no perderte ningún detalle de las historias que cambian vidas y revelan verdades que muchos intentaron ocultar. Únete a nuestra comunidad y sé testigo de historias que inspiran y conmueven.